Empezamos con el programa Buena Noche. Buena Noche a través de Opinión Bolivia y todas nuestras plataformas digitales, todas y cada una de nuestras redes sociales. Hace rato, les reitero, estábamos por el Colegio Avaroa. Han suspendido la vacunación en relación al coronavirus en todo el municipio de Cochabamba, hasta que les lleguen nuevas dosis. Las dosis se acabaron. Entonces, esté atento. Es bueno que se comunique con su seguro social, su seguro de salud, o que averigüe, en este caso, donde le hubiese o le tendría que tocar la vacunación. En el caso de la Caja Nacional, hasta nuevo aviso. A ver qué pasa. Bueno, a ver, vamos a hablar del tema del SOAT. Ya se hizo conocer hoy día que hay descuentos, se hizo conocer que ya está lanzado el SOAT para la presente gestión. Recordemos que por el tema de la pandemia del coronavirus hubieron modificaciones. Pero ¿qué pasa ahora? Ya se lanzaron precios, ya inicia hoy, justamente hoy, la venta de SOAT. Estamos para hablar de este tema con el representante del transporte federado, José Orellana, que ya está conectado con Buena Noche. Un gusto saludarlo, José. Buenas noches, Claudio. Así es un tema que nos preocupa, el tema del SOAT, porque bueno, se ha ido dilatando y el día de ayer prácticamente hemos sido sorprendidos con un acuerdo con un grupo minúsculo de dirigentes que representa al transporte libre y han acordado precisamente ejecutar el descuento del 38%. Hay que aclarar a la población que los meses de enero, febrero, marzo y abril no se cuenta y constituía un descuento ya del 33%. A esto se le ha adicionado el 5% de descuento y eso es el 38% para aclarar a la opinión pública. Sin embargo, en algún momento hemos planteado de manera conjunta el transporte libre, Aranco y la Federación del Autotransporte Federado, en el sentido de que se pueda ampliar el SOAT del 2020 hasta diciembre del 2021, bajo el argumento de que 7 meses prácticamente hemos estado sin trabajar. El transporte pesado ha estado arrinconado sin la menor posibilidad de poder trabajar, y no hay que confundir con el transporte pesado internacional, que ellos no han parado ni un día, es cierto, pero no todos son del transporte internacional, sino el transporte pesado de carga interdepartamental no ha trabajado. Recién ha iniciado sus servicios en forma irregular, de lo mismo del transporte interdepartamental de pasajeros, las flotas, que recientemente con las distancias se está trabajando. Entonces, tomando en cuenta además que Univida es una empresa estatal, se ha creado para cumplir supuestamente una función social que desde todo punto de vista no demuestra eso, porque suponemos que desde que se ha creado, como es la única empresa, no obstante de ir en contra de la constitución política del Estado, monopoliza toda la comercialización del SOAT en nuestro país. Muy bien, bueno, entonces, la posición de ustedes es que el SOAT 2020, el que compramos el año pasado, esté vigente hasta diciembre de este año. Así es. Ya en las reuniones anteriores, cuando discutíamos un nuevo diferimiento y que el ministro de Economía aprobó el periodo de gracia de 6 meses, ahí existió el compromiso que en un mes emitiría un pronunciamiento el Ministerio de Economía. Sin embargo, en su momento el Transporte Nacional presentó todos los descargos y los fundamentos técnicamente de que era viable nuestra petición. Sin embargo, reitero, Claudio, nos hemos sorprendido con una maniobra instrumentada que no tenía necesidad de hacerlo el ministro de Economía, haciéndonos aparecer que el Transporte Nacional, a través de esa representación que no representa a nadie, que simplemente representa un 10% del transporte nacional, haga ver y se fije los precios de los descuentos que hoy ya pusieron a la venta. Además, ha ido jugando con el tiempo para ver finalmente y la mayoría de los transportistas sin remedio tendrían que comprar el SOAT. A eso ha ido jugando el ministro de Economía. Nosotros consideramos que, habiendo solicitado el transporte sindicalizado nacional, además de los radiomóviles, ¿cómo es posible que no se convoque y solamente se convoque
unilateralmente a una representación que se presenta a una parte mínima del transporte público de pasajeros. Eso primero es una molestia y rechazamos de la manera en que obra el ministro de Economía. Por ello, el día de hoy, en un pronunciamiento de todos los sectores del transporte pesado, transporte interdepartamental de pasajeros, Aranco y la federación misma, hemos elaborado un documento donde le exponemos nuestro desacuerdo con la determinación y a la conclusión del 38% de descuento, pero además en la forma en que el ministro ha operado esta fijación del precio del SOAT, reitero, como un grupo que no representa al transporte nacional, haya llegado a esta conclusión. Por ello le hemos dado un plazo de 72 horas para que el ministro nos convoque a una reunión al transporte cochabambino para que nos explique cuáles han sido los extremos, cuáles son los fundamentos para que se fije definitivamente en el 38%, porque no puede desconocer a la institucionalidad del ministro. La función sindical está debidamente garantizado en el artículo 51, Claudio. Además, garantizado el derecho de petición que está en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. No quisiéramos creer que estemos volviendo a épocas negras de la maniobra, donde simplemente se hace un show, supuestamente que representan a todo un conglomerado, como en este caso el transporte, para hacer lo que se ha hecho con el tema del descuento del 38% en el precio del SOAT. Nosotros estamos insatisfechos, pero además molestos, y rechazamos este acuerdo, supuesto acuerdo con el transporte libre y que se presentaría a nivel nacional. Esa es la mayor molestia, la falta de respeto. En los últimos años se ha ido degenerando la institucionalidad y con esto el ministro remata porque es un tácito desconocimiento a la representación de la dirigencia del transporte a nivel nacional y departamental, cuando nuestro planteamiento fue claro. Yo no sé por qué el ministro se reúne simplemente con una representación y no con la nuestra, porque lo podíamos haber hecho de manera conjunta como alguna vez se ha hecho, Claudio. Ahora, entonces, primero, las 72 horas que ustedes les dan de plazo para que dejen sin efecto esta determinación, ¿corren desde hoy? Efectivamente, corren desde hoy para que en el plazo de 72 horas el ministro de Economía y Finanzas Públicas convoque al transporte cochabambino para una reunión conjunta y finalmente debatir los extremos que se ha tocado para fijar el 38% de descuento. En tanto, no estamos de acuerdo y rechazamos, reitero, contundentemente de la manera en que el ministro pretende imponer, por ejemplo, un descuento que puede tener sus fundamentos, pero de la manera en que lo hace, no lo aceptamos y no lo va a aceptar el transporte nacional sindicalizado, porque consideramos que es una burda maniobra por parte de esta autoridad y de un grupo inescrupuloso de dirigentes que no representan sino a una mínima expresión del transporte público. Muy bien, ahora es una impostura por parte de esos dirigentes que se han arrogado la representación del transporte nacional. Hoy día ustedes dan 72 horas. Están esperando convocatoria del gobierno a través de este ministerio. Si no son convocados, porque hoy día ya se lanza la venta, desde hoy ya están vendiendo oficialmente y pasan las 72 horas, ¿medidas de presión? Así es, nos hemos asegurado que el documento que hemos elaborado y que ha sido producto de una resolución de los diferentes sectores del transporte llegue al despacho del ministro. Primero lo hemos hecho por vía fax y luego hemos hecho en PDF, hemos pasado a la secretaria del ministro de Economía y Finanzas, que le hemos hecho saber para que se le haga conocer a esta autoridad a efectos de que pueda convocar al transporte sindicalizado y al transporte de radiotaxis, quienes de manera conjunta lo hemos expresado esta posición para que definitivamente podamos conocer de voz propia del ministro de manera directa y no por personas que no representan al transporte genuinamente en cuanto al transporte sindicalizado y al transporte en general a nivel nacional. Ahora, eso quiero consultar. ¿Con quién entonces se llega a un acuerdo? ¿Con qué sector del transporte tienen conocimiento si no es con ustedes?
Sí, hay un dirigente del transporte libre de Cochabamba, Mario Ramos, y el señor William Condori, que es representante de la Confederación del Transporte Libre, y alguien más de cooperativas, que también es una mínima parte del transporte nacional, y el transporte sindicalizado a nivel nacional y a nivel departamental, que habíamos planteado con toda claridad de nuestro planteamiento de lo que queremos de la ampliación del SOAT del 2020 al 2021, no hemos sido convocados. Y esto tiene que conocer el gobierno nacional, tiene que conocer el presidente del Estado plurinacional. Bueno, no sabemos si es una acción conjunta del gobierno nacional o es una postura del ministro de Economía, pero siendo así, me temo mucho que ha sido un error el obrar de esta manera. Reitero, Claudio, si ellos consideran que no se puede estirar más o que finalmente no necesitan recurrir a esa maniobra de hacer aparecer que supuestamente hay un acuerdo con la dirigencia nacional, ¿dónde queda el conjunto del transporte nacional? ¿Dónde queda el transporte cochabambino que habíamos planteado mediante notas, mediante cartas abiertas, pidiéndole al ministro que se pronuncie de este y otros temas que simplemente están en el compromiso, como son los créditos blandos también, Claudio? Y en esto yo hay que ser claros. Pareciera que para el gobierno nacional, espero estar equivocado, Claudio, no existimos los sectores de servicio. Y hay que decir con toda claridad, respetamos nosotros a los sectores productivos que le ponen el hombro al desarrollo, pero también nosotros como transporte público, que llegamos hasta el último rincón de los barrios, hemos sido pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Parece que esto no se percata el gobierno y que estamos viviendo una crisis sin precedentes a raíz de la pandemia, de la gente que vivimos al día. Realmente nos muestra una insensibilidad que realmente difícil de calificarlo, Claudio. No solamente en este tema, ya nos ha demostrado su postura en el tema cuando hemos solicitado el diferimiento de los créditos, finalmente. Pero esto más realmente, sin que se dé la menor explicación y que se recurra, por ejemplo, a una maniobra de la manera en que se ha recurrido, utilizando a dirigentes serviles en este caso, creemos que no es el camino. Nosotros por eso, con todo respeto, pero firmes en nuestra posición, y lo que le estoy manifestando hoy en este programa, Claudio, lo voy a manifestar frente al ministro, porque creo que estamos en un país democrático, donde sigue el Estado de Derecho, y yo represento a un conjunto de transportistas que son más de 370 sindicatos, y creemos que el ministro o cualquier autoridad tiene que escucharnos, porque el derecho a la libre expresión y a la expresión para reclamar, para defender nuestros derechos, es un derecho que está consagrado en la Constitución Política del Estado. Lo vamos a manifestar, lo voy a repetir, porque creemos nosotros que cualquier autoridad, por más jerárquica que sea, tiene que saber respetar la institucionalidad, Claudio. Por ello es que no podemos entender cómo es que se haya obrado de esa manera, pero la posición nuestra es clara. Perfecto. Al señor ministro le hemos enviado las notas, le hemos enviado la resolución, dándole un plazo, emplazándole que en el plazo de 72 horas pueda convocarnos a una reunión conjunta con esa autoridad, para que podamos discutir los alcances de la medida que ha asumido el ministerio, los alcances y los extremos de esta medida, y finalmente vamos a estar ahí donde se nos convoque en La Paz, nos convoque en Santa Cruz, viene a Cochabamba, nos convoca a Tarija, vamos a estar presentes, porque es nuestro interés y esa es la decisión del transporte cochabambino. Ahora, 72 horas, si no son respondidos, dicen medidas de presión. ¿Qué? ¿Marcha, movilización, bloqueos? ¿Qué es lo que han analizado o eso recién lo van a decidir? En el documento que le hemos enviado al ministro, le manifestamos que pasan las 72 horas y declaramos movilización y también las medidas de hecho. Desde luego, pasan las 72 horas y ya el transporte cochabambino está en apronte para que finalmente también haga respetar sus derechos y no aceptar la impostura de ningún estamento de dirigentes que no representan a los transportistas, y finalmente, porque si aceptamos esto, estuviéramos aceptando que se pisotee a nuestro gremio y no lo vamos a aceptar, Claudio. Creemos nosotros que básicamente de las autoridades tiene que partir el respeto a la institucionalidad. Muy bien, bueno, ahí está entonces, esta es la posición que tenemos del Transporte Federado de Cochabamba. Ellos
a través de su máximo representante, José Orellana, con quien estamos hablando, manifiestan que no están de acuerdo, primero, en cómo se procedió para determinar el descuento y el inicio de la venta del SOAT. Primero. Segundo, el hecho de que se tome en cuenta que enero, febrero y marzo no se ha tenido SOAT, porque recordemos que el 2020 todavía seguía vigente. Se empieza a vender desde hoy día. Entonces el SOAT que vamos a comprar este año es, o entra en vigencia, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 9 meses. Porque en enero del 2022 tendríamos que comprar el SOAT 2022. Entonces que desde ahí ya habría un descuento de poco más del 30%. Ahora, ¿ustedes han pensado en alguna cifra o directamente que no se compre este año SOAT y que recién se compre en enero del 2022? De hecho, nosotros, si se lleva a cabo la reunión, vamos a plantear nuestros argumentos por qué hemos planteado la ampliación del SOAT del 2020 hasta el 2021. Pero además, cabe aclarar un aspecto, Claudio. Ya mediante decreto supremo del anterior gobierno, amplió en el mes de enero, febrero, marzo y abril. Hasta fines de este mes está vigente el SOAT del 2020, Claudio. Lo que quiere decir que eso ya era un descuento del 33%. A esto el ministro de Economía le ha adicionado el 5% y lo cual hace el 38% de descuento, Claudio. Perfecto, bueno, entonces eso hay que tomar en cuenta. No han tenido reunión con ustedes, la determinación, me informan, no ha sido con el sector del transporte federado en el caso de Cochabamba. ¿Otras federaciones en el país sí han sido parte de esto? ¿Tienen conocimiento? El Alto se ha pronunciado, la Hollada, la Federación del Transporte de La Paz, lo mismo ha ocurrido con Santa Cruz y las otras federaciones. Por ello mismo, Claudio, a manera de reflexión, es un gobierno nacional que está iniciando ya primeros meses de su gestión de gobierno. Creemos que no es el camino. Nadie quiere oponerse, ni nosotros tenemos algo en contra del gobierno. Pero este tipo de actitudes realmente sin motivo ponen en apronte, movilizan en las filas de sectores sociales, como en el caso nuestro, cuando se podría obrar de otra manera. ¿Por qué no convocar a la dirigencia del transporte sindicalizado? ¿Y por qué es recurrir, por ejemplo, a esa maniobra, por ejemplo, de solamente hacer figura de algunos dirigentes, hacer aparecer en la televisión, en los medios de comunicación, como haciendo ver que hay una aceptación de todo el transporte nacional a un descuento del 38%, que le aclaro, de hecho, ya estaba ejecutado el descuento del 33%, Claudio. Entonces, todos estos aspectos queremos discutir con el gobierno, queremos que se nos aclare para que definitivamente también nosotros bajemos a las bases y podamos explicar, porque las bases, si bien están, es cierto, estamos en una pandemia, a punto de entrar a la tercera ola, y que ojalá Dios nos proteja y que no sea tan grave como en los países vecinos, pero eso pareciera que no se percate el gobierno y principalmente el ministro de Economía, cuando peso a peso tenemos que ir a trabajar durante 12, 13 horas y ya no hay pasajeros. No es la misma cantidad de pasajeros, no obstante de trabajar los días que estamos o las horas que estamos habilitados. Hay horas punta que sí hay movimiento, Claudio, pero en el resto de las horas andamos con 2, con 3 pasajeros. Pueden comprobarlos tranquilamente. Y de todas las zonas ocurre esto. Pero pareciera que eso no llega a las autoridades del gobierno. Hay sectores, por ejemplo, que han estado parados, que sectores que viven al día y que están desesperados igual que nosotros. Ya nos ha dado un golpe cuando nos han rechazado el diferimiento de créditos. Esto más, Claudio, realmente nos hace ver, pareciera que algunas autoridades no están viviendo la realidad de la mayoría de la población que vive, porque hay un grupo que no pasa el 37% que efectivamente goza de una fuente de trabajo, pero el resto o no se dedican al comercio o se dedican al transporte, y muchos se dedican a la actividad económica de los restaurantes, de las comidas, todo ello. Eso es nuestro país, Claudio.
Perfecto. Pero creemos que todos tenemos derecho, no solamente a algunos sectores. A algunos sectores se le ha concedido créditos del 0,5%. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de los otros sectores? Si no le estamos pidiendo que nos regalen, podemos pagar haciendo un sacrificio, pero con condiciones de intereses accesibles. Todo, si se puede manejar las cosas de manera global, el tema del SOAT sería un tema que no debería tener problema como en este momento. Para nosotros es tan importante porque repercute en nuestra economía, porque finalmente el transportista tiene que sacar de su bolsillo en vez de llevar a la casa para comprar el SOAT. Eso es lo que pedimos, nada más. Perfecto. Bueno, entonces conocemos las determinaciones. José, quiero agradecerle por estar en esta buena noche de opinión y vamos a estar atentos a ver si cumplen el plazo, si se reúnen o ver qué sucede, si van a entrar a medidas de presión. Claudio, yo quiero agradecerte infinitamente y a Opinión que me da la posibilidad, porque estoy seguro que lo que de esta entrevista va a llegar al ministro de Economía. Y le pido al ministro, convóquenos. Usted seguramente ya ha tomado conocimiento del contenido del documento que lo hemos enviado. No ofendemos a nadie, simplemente estamos defendiendo nuestros derechos y vamos a estar predispuestos para poder conversar, dialogar, discutir con usted el tratamiento del SOAT del 2021, porque eso nos exigen nuestras bases. Y quiero que lo tome así, señor ministro, porque eso es lo que pide la dirigencia de Cochabamba del transporte público. Muchas gracias, Claudio. Perfecto, ahí está el mensaje directo también para el ministro. Buenas noches, José. José Orellana es máximo dirigente del transporte federado en Cochabamba. Le dan 72 horas. Corren desde hoy. Tengo conocimiento preciso además, ya le adelanto, de que si en caso no tienen respuesta en estas 72 horas, estaríamos hablando de un bloqueo, un paro movilizado de transportistas en Cochabamba. Estemos atentos a ver qué sucede. Hoy es martes, hoy hasta mañana son 24, miércoles, jueves serían 72, el viernes podríamos tener un paro del transporte federado. Le adelanto, tengo ahí el dato confirmado de que se ha analizado dentro de la reunión de que si no son escuchados por el gobierno en este tema del SOAT, el viernes tendríamos paro movilizado, es decir, marchas y bloqueo por parte de los transportistas federados. Ojo, le voy adelantando esa información que la pude confirmar. ¿Sabe qué? Pero tengo otro dato. Usted está muy atento, seguramente tiene moto, tiene un auto, tiene, no sé, una camioneta, camión. Tengo a continuación que mostrarle este cuadro. Preste mucha atención al siguiente cuadro. ¿Cuánto cuesta el SOAT? ¿Cuánto cuesta el SOAT? ¿Ya sabe? Si no sabe, aquí tengo el dato, gracias a urgente.bo, que ellos publicaron este cuadrito y nosotros amablemente se lo mostramos a usted, gracias a urgente.bo. Dice, ¿ya lo tiene? Ahí está. Sí, perfecto. Vea, motocicleta, Cochabamba, ahí está el precio, 100 bolivianos. ¿Se da cuenta? 100 bolivianos. Automóvil, 75 bolivianos. Jeep, un Jeep, el que tiene 2 puertitas, 40 bolivianos. Camioneta, atención, 118 bolivianos. Vagoneta, una vagoneta, el SOAT está 69 bolivianos. ¿Qué pasa con los de transporte público? Minibús de 8 ocupantes cuesta 79 bolivianos. El minibús de 11 ocupantes, los más grandes, cuestan 118 bolivianos el SOAT. ¿Qué pasa con el minibús de 15 ocupantes, que puede ser ya un Coaster o uno más pequeño? 196 bolivianos. ¿Qué pasa con el microbús? Cuestan 196 bolivianos. Los buses más grandes, los colectivos, 208 bolivianos. Las flotas, a los buses que son parte de una flota, un omnibus, 2.294 bolivianos. Un camión, ¿cuánto va a pagar el que tiene un camión de 3 ocupantes?
112 bolivianos. Un camión de 18 ocupantes. 605 bolivianos. Un camión de 25 ocupantes. ¿Cuánto paga? 781 bolivianos. Y un tractocamión, usted conoce muy bien cuál es, si es dueño de un tractocamión, 115 bolivianos. Ahí está. Los más comunes son la motocicleta, que es 100 bolivianos, y el automóvil 75 bolivianos. Después ahí va oscilando según el tipo. Ahora, hay que aclarar algo. Estos son precios estimados, fijos más bien en todo caso, son precios fijos determinados a partir de hoy. Es decir, que desde hoy usted ya podía comprar su SOAT, puede hacerlo mañana. Es una tabla de precios del SOAT que es vendida por Univida. Univida, que pertenece al Banco Unión. Es para esta gestión 2021. Los precios en bolivianos es muy importante tomar en cuenta. Le leí los precios en relación al motorizado público. ¿Qué pasa con los particulares? Volvamos al cuadro. ¿Qué pasa con sus vehículos particulares? Y es que, por ejemplo, en la moto hay delivery, ¿cierto? Entonces le di todos los precios de servicio público, cualquiera que haga servicio público. ¿Qué pasa con particulares? Preste atención, usted que no es parte del servicio público, son precios además a nivel nacional. Moto, 126 bolivianos. Es decir, tiene su motito particular, 126 bolivianos. Automóvil particular, 54 bolivianos. Un Jeep particular, 67 bolivianos. Una camioneta de uso particular, 85 bolivianos. La vagoneta, 54 bolivianos. Minibús de 8 ocupantes, 85. Minibús de 11, 126. Minibús de 15 ocupantes, 206. Un microbús particular, son muy pocos, pero hay, 287. Un colectivo particular, esos son menos todavía, 370. Un omnibus particular, que bueno, es, a ver si hay, ¿no? 1.629 bolivianos. Un camión particular, bueno, 203 bolivianos, un camión particular. Si usted tiene su camión que no hace servicio público, entonces va a pagar 203. Un camión de 18 ocupantes, 631. De 25 ocupantes, 814. Y un tractocamión particular, 182 bolivianos. Ahí está. Le di los precios nacionales, de particulares y el precio del servicio público, que está diferenciado por departamentos. También se los di a conocer porque es muy importante que usted tenga todos los datos y esté enterado de todo lo que está pasando. ¿Quiere más información al respecto? Mañana en nuestro periódico. Compre su periódico con su canillita preferido, en un punto de venta. De repente van por ahí, se lo reparten en moto o en bicicleta. Pida opinión, porque opinión es mucho más que un periódico. En Cooperativa, a todas las asociadas y todos los asociados deben recibir de forma equitativa los excedentes, beneficios y servicios. Juntos sumamos valores, somos Cooperativa. Juntos sumamos valores, somos Cooperativa. Muchas gracias a Titos Style por encargarse de mi imagen personal. Ellos están en el centro, norte y sur de la ciudad. Gracias a usted. Gracias a la gente que nos está escuchando por Radio San Rafael. Para ustedes que nos escuchan en la radio también se lo doy muy detallado, cosa de que escuche mientras está haciendo otra cosa, pueda escuchar y tener los datos. ¿De dónde? De opinión. ¿A través de qué? De su programa Buena Noche, que enseguida vuelve. Vamos a hablar del tema de las empresas constructoras. Tenemos el dato de que se les debe poco más de 50 millones de bolivianos desde el 2018 en algunos casos. Uy, bastante dinero. Ya volvemos. Buenas noches. Oh